¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarlos en esta entrega de Perfiles de Canal 6 Valle de México. Como siempre, les saluda Francis Martínez en este espacio. Y hoy hemos invitado a Ariel Goldstein. Él es profesor e investigador sobre política internacional, autor de La Reconquista Autoritaria, Poder Evangélico y la Cuarta Ola, una obra de reciente publicación donde aborda precisamente sobre líderes fanáticos, oportunistas de lo que es ahora una nueva era de la extrema derecha mundial. Y te hemos invitado, Ariel, y agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación porque creemos que ha sido un 2024 complejo, pero el 2025 se avisora aún más complejo. Bienvenido a este espacio para el público mexicano y saludos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Francis, por la invitación. El 2025 abre el año con la toma de posesión de Donald Trump, este político que regresa a la Casa Blanca y sin duda es uno de los momentos políticos más relevantes con el que estará abriendo el próximo año. Sin embargo, señalaba que el 2025 no se puede entender sin la complejidad con la que hemos visto el escenario internacional en este 2024. ¿Cuál sería tu primer balance en torno a este año que culmina? Y antes de entrar, digamos, a los momentos políticos que estarán determinando también el próximo año. Bueno, por un lado, un año de muchos conflictos a nivel internacional, como la guerra, el conflicto en Gaza, ¿no? Que se ha intensificado. Estamos viendo justamente la caída de Al-Assad en Siria y todo lo que eso implica, ¿no? Por otro lado, que también añade mayor complejidad a la región de Medio Oriente. La guerra en Ucrania, que no tiene un final previsible por el momento, y el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que es algo decisivo, y también ese tipo de liderazgo, ¿no? Autoritario que le encarna de alguna manera, y el hecho de que haya sido reelecto después de lo que significó el asalto al Capitolio en el año 2021, de algún modo convalida esa actitud, esa falta de respeto por las normas democráticas, y es muy probable que eso influencie la situación de la democracia y de las democracias en el mundo el año que viene, ¿no? Porque algunos otros líderes que muestran algunas tendencias similares, como Nayib Bukele, por ejemplo, en El Salvador, o por ejemplo el caso de Javier Milei en la Argentina, donde vivo yo, pueden sentirse convalidados a profundizar esas tendencias antidemocráticas. Así que veremos, pero sin dudas va a ser un año cargado de conflictos internacionales y de desafíos para las democracias en la región. Esto que señalas es una de las líneas que tú has seguido respecto a al aumento, digamos, del poderío de la extrema derecha mundial, que se consumó en el caso de la llegada al poder de Javier Milei. Y en ese sentido, digamos, hay toda una serie de políticos en Occidente que, digamos, entran en esta tendencia y que también van a ser muy importantes dentro de la configuración del escenario internacional. Comenzaba yo en el caso de la Casa Blanca, porque este es el momento político con el que abre 2025 y también hay mucha expectativa sobre el punto que tome Donald Trump en torno al conflicto en Ucrania. Este, digamos, sí es un punto de inflexión, digamos, qué pasará, digamos, cuál es la posición que tome Estados Unidos respecto a Ucrania, uno de los momentos, digamos, más cruciales que marquen, digamos, la administración Biden en su primera
etapa, digamos, al regreso en la Casa Blanca. Sí, o sea, por un lado me parece que Donald Trump fue muy efectivo en su campaña al promover la idea de que un regreso de él, por un lado, implicaba un cuestionamiento a las instituciones internacionales de posguerra, ¿no? A la ONU, a la OTAN y otras, y también promovió una especie de propaganda muy convincente de que él iba a resolver todos los conflictos internacionales o por lo menos Ucrania, ¿no? Y no se iba a embarcar en ningún conflicto bélico nuevo, cosa que fue un poco su doctrina cuando pasó su primer mandato por la Casa Blanca, pero probablemente eso sea más difícil hacerlo que decirlo, es decir, cuando él llegue a la Casa Blanca se va a encontrar con una situación internacional conflictiva, muy tensa, lo que sucede, como decíamos, en Medio Oriente, lo que sucede en Ucrania, y eso va a requerir de respuestas concretas, no solo declamaciones, en lo cual él es muy astuto para vender, pero digo, esto de tener que pasar del candidato al presidente en esta nueva ocasión, seguramente lo va a obligar a asumir un enfoque más pragmático y es muy probable que la guerra en Ucrania permanezca durante una parte de su mandato, por lo menos en los primeros meses. Sería muy ingenuo decir lo contrario, me parece. Esto en la cuestión de Estados Unidos también, precisamente por el seguimiento que tú has hecho en el caso de Latinoamérica, hay toda esta corriente de gobiernos que se ubican dentro del progresismo en América Latina, que tuvo un reciente respiro con el triunfo en Uruguay del candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Y este progresismo que no es homogéneo, hablamos de un Brasil, hablamos de una Nicaragua, de una Venezuela que fue sumamente cuestionado en su proceso electoral. ¿Consideras que esta corriente en Latinoamérica ha encontrado ya la forma para responder al desencanto de la democracia occidental? ¿Consideras que tienen perspectivas para, digamos, continuar en sus administraciones o cómo tú estás viendo la perspectiva en el caso de la región, Ariel? O sea, me parece que no equipararía, por más que pueden tener ciertos orígenes comunes, el gobierno de Ortega y el de Maduro, me parece que uno establecería una diferenciación con lo que significa Lula, Boric o Petro o alguna de estas otras, o el Frente Amplio Uruguayo, porque en el caso de Nicaragua, Venezuela, vemos un tipo de gobierno de izquierda o que se reivindica de izquierda, pero con tintes autoritarios, represivos, bueno, eh, muy, muy poco respetuoso de las formas democráticas, este, muy distinto en ese sentido a lo que son los gobiernos de Brasil, de Uruguay en el Frente Amplio o de Chile. Entonces, es más fácil gobernar cuando uno recurre a mecanismos autoritarios, me parece, porque ahí la oposición está destruida, está aniquilada, está reprimida. Y por el contrario, se vuelve más difícil gobernar en democracia porque hay que hacer acuerdos, hay que respetar las diferencias, hay que establecer toda una serie de mecanismos de compromiso que implica jugar el juego democrático. Pero efectivamente hay una izquierda progresista como la de Chile, como la de Brasil o Colombia, que encuentra un poco una manera de gobernar, redistribuyendo y buscando compromisos democráticos, pero que no está exenta de tensiones, del carácter a veces desestabilizador de las oposiciones de derecha también, que detentan los privilegios de las oligarquías tradicionales, defienden esos privilegios en sociedades como las latinoamericanas que todavía tienen un grado de efectos todavía del racismo, de la discriminación, del poder colonial, oligárquico, que todavía son muy representativos de nuestras sociedades y por eso la izquierda tiene un desafío por delante en aumentar la calidad y la profundidad de la democracia en la región.
Esto de aumentar la calidad de la democracia, digamos, es responder a las necesidades que tienen los distintos pueblos de estos países. Entendemos que, digamos, Argentina ya cayó, digamos, en manos de Milei, pero muchos de estos otros gobiernos, digamos, tienen el mismo riesgo de que vayan, digamos, hacia una opción populista, hacia una opción que les hable, digamos, a las sociedades de soluciones mágicas. Y este riesgo sigue siendo latente, digamos, muchos de estos problemas de pobreza, estos problemas de desigualdad, deben encontrar una salida, o de lo contrario, muchos de estos gobiernos progresistas estarán nuevamente fuera del poder. Sí, deben encontrar, ¿no? Pero bueno, es un contexto internacional muy difícil. Justamente una de las cuestiones, ¿no?, que se habla es esta especie de trumpización de la derecha latinoamericana, ¿no? Si nosotros veíamos 10 años atrás la situación de la derecha en América Latina, uno se encontraba con Macri, con Piñera, con Juan Manuel Santos, que eran líderes de derecha, pero más respetuosos de las formas democráticas, de la competencia democrática, del diálogo. Y hoy vemos una derecha mucho más agresiva, poco respetuosa del juego institucional, eh, y que busca maximizar sus intereses, ¿no? Ir a fondo con algunos de sus postulados más reaccionarios. Y eso también es una dificultad porque genera como un estrés en el sistema democrático, una crisis en las democracias. Y hoy parece que es la izquierda más defensora del orden institucional que la derecha, ¿no? Que tiene una vocación más rupturista. Y esto es un desafío también para las reformas que la izquierda puede hacer, porque no tiene ninguna posibilidad de establecer compromisos. eh, la excepción en ese sentido puede ser Uruguay, ¿no? Donde Uruguay todavía el gobierno de la calle Pou fue bastante respetuoso y adecuado al juego institucional. Pero fuera de Uruguay no vemos esa tendencia. Vemos, por ejemplo, en México, para hablar de tu país, un liderazgo como el de Eduardo Verástegui, que antes no existía, pero que expresa esa tendencia más de ruptura de la derecha, ¿no? Dios, patria y familia. Y este tipo de expresiones, cómo surgen en toda América Latina. Y para el progresismo eso es un desafío, porque para que la democracia sea fuerte y se sostenga, se necesita el compromiso de los distintos actores políticos y sociales. No alcanza con que la izquierda esté comprometida, se necesita el compromiso de distintos actores. Y eso se está deteriorando en la región, y no solo en la región, sino en el mundo, ¿no? Este es uno de los aspectos que documenta de manera muy amplia Ariel Goldstein, profesor e investigador sobre política internacional, autor de La Reconquista Autoritaria, Poder Evangélico y la Cuarta Ola, de reciente publicación, para no irnos, digamos, en torno a cosas que parecen que son homogéneas, como es el caso de estos gobiernos progresistas. No quisiera dejar de lado la oportunidad, digamos, de intercambiar puntos de vista sobre ya la realidad que vive Argentina, que es tu país, y que sin duda ha generado una expectativa muy amplia en muchos lugares del mundo. Argentina siempre fue un referente en cuanto a la batalla de las ideas. Hay muchísimo análisis en torno a la política internacional en ese país y hoy está, digamos, en el gobierno Javier Milei, que, digamos, en términos institucionales tiene al país en una tensión social muy relevante, pero quisiera que nos compartieras en ese sentido el balance de lo que está ocurriendo en tu país, precisamente para que otros también pudieran ver los riesgos a los que se expone teniendo un gobierno de esta magnitud. Bueno, la Argentina, la sociedad argentina es proclive, ¿no?, a respetar y a admirar liderazgos fuertes. Eso encarnaba Perón en su momento, lo encarnó también Néstor Kirchner después de la crisis del 2001. Y, y en este caso también parece como si
nos encaminamos hacia un nuevo tipo de liderazgo fuerte como el de Milei, ¿no? Que él se subió a esta cuestión de, bueno, de la crisis económica que se vivía en el año pasado y en los últimos años por el kirchnerismo, la inflación descontrolada, y él presenta, más allá de que ha aumentado la pobreza de un modo muy triste en la región, perdón, en nuestro país, y hay un 60% de pobreza infantil, es un porcentaje tenebroso, realmente intolerable para una sociedad democrática. Sin embargo, Milei también, a pesar de la caída del consumo que se viene produciendo, ha logrado bajar la inflación, que es un resultado de estas políticas de ajuste, de shock, o estas políticas, digamos, sí, de caída del crecimiento económico. Y eso, ese tema de que él haya logrado bajar la inflación del 25% en el que se encontraba en su primer mes de mandato, en diciembre del 2023, a un 2,5% aproximadamente en el último mes, eso es algo que tiene una aprobación grande en la población, porque efectivamente la inflación, cuando se descontrola, desorganiza profundamente la vida de las personas, especialmente de los más pobres, porque son los que pagan la canasta básica con la mayor parte de su salario. Y esa baja de la inflación tiene un efecto ordenador. Milei recibió acá en la Argentina a la cumbre del CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, eh, donde vinieron personajes de la administración de Trump, futuros funcionarios, a decir que Milei es una luz en Latinoamérica. Por lo tanto, Milei se quiere colocar como el líder de extrema derecha en la región. Tiene el apoyo de Trump para hacerlo y tiene el apoyo popular en la Argentina, por lo cual creo que estamos iniciando un nuevo ciclo de un liderazgo fuerte en la Argentina, con una tendencia de extrema derecha y un desafío muy grande para la democracia en nuestro país. Pues te agradecemos muchísimo, Ariel, la oportunidad de compartir estas reflexiones. Creo que también es oportuno que nos compartas que este riesgo del fortalecimiento de un liderazgo de extrema derecha es un riesgo latente para muchos de nuestros países, incluido México. Señalabas que acudió, digamos, este político, Eduardo Verástegui, y también empresarios muy importantes en nuestro país, como Ricardo Salinas Pliego, que es uno de los hombres más ricos de nuestro país y que, digamos, es esta constitución de poderes fácticos, porque finalmente el empresariado es un poder fáctico en muchos de los países que tienen ya un modus operandi, que están recurriendo a las redes sociales, que tú has documentado, digamos, de manera muy puntual. Digamos, toda esta configuración es sumamente riesgosa para las sociedades en general, ¿no? Sí, además vemos cómo justamente esta articulación entre empresarios y la extrema derecha se está dando en distintos lugares, ¿no? Pero el caso más claro en ese sentido es el de Estados Unidos, donde Elon Musk compra X, lo puso, es una de la plataforma de Twitter, la puso a disposición de Donald Trump para que haga campaña, para modificar los algoritmos en su favor, y después ahora fue nombrado al frente del DOAG, ¿no? Del Departamento de Eficiencia Económica, junto con otro millonario, para cortar gastos estatales. Parece que a estos empresarios no les importa la pobreza, no les importa la desigualdad, ni el hambre, ni la indigencia. Lo único que les importa es recortar impuestos y gastos del Estado para poder ganar más plata. Pero bueno, eso obviamente tiene una base muy poco democrática, porque en democracia buscamos no solo el compromiso institucional, sino también la reducción de las desigualdades, que haya una menor cantidad de gente en la pobreza, ¿no? Una sociedad más armónica, más reconciliada consigo misma. Y este modelo de capitalismo depredador, auspiciado por la extrema derecha, va en sentido contrario, ¿no? En un sentido mucho más distópico y rupturista,
con lo que es las ideas de la modernidad, de libertad, igualdad, fraternidad. Por lo tanto, bueno, el panorama en ese sentido es un poco oscuro si estas tendencias siguen fortaleciendo. Pues te agradecemos muchísimo, Ariel, la oportunidad de hacer estas reflexiones con nuestro público. Como siempre, abierto este espacio y en medio de toda esta configuración que compartimos con nuestra audiencia, de todas maneras queda la gran pregunta sobre qué hacer y cómo enfrentar los siguientes años. Es una pregunta difícil de responder, pero seguiremos intentándolo a través de la comunicación y a través de análisis internacionales muy completos como los que tú has realizado y te invitamos, como siempre, a que sigamos juntos colaborando en esta exposición a la ciudadanía sobre estas ideas. Bueno, por supuesto, Francis, muchas gracias por la invitación y nos veremos en otra ocasión. Gracias a Ariel Goldstein, él es profesor e investigador sobre política internacional, autor de La Reconquista Autoritaria, Poder Evangélico y la Cuarta Ola, que es un libro que puede adquirir la ciudadanía. Si quieres compartirlo, Ariel, con gusto podemos darlo a conocer porque es uno de los materiales que permite, digamos, seguir de inicio hasta lo más reciente, cómo se está comportando precisamente este grupo de extrema derecha mundial y cómo, mientras los mexicanos o los brasileños o los argentinos están desorganizados, desunidos y polarizados, cómo ellos en la extrema derecha sí se están organizando para, digamos, quedarse con el poder en sus sociedades. El libro salió publicado por la editorial Marea acá en Buenos Aires, pero puede adquirirse en cualquier, digamos, plataforma en internet y también en la página de la editorial Marea está disponible. Perfecto, pues seguimos en contacto, Ariel. Muchísimas gracias por la comunicación y saludos hasta Gracias. Argentina. Fue Ariel Goldstein, profesor e investigador de política internacional, autor de La Reconquista Autoritaria, Poder Evangélico y la Cuarta Ola, de reciente publicación, con quien conversamos sobre las perspectivas del 2025. Yo soy Francis Martínez, le agradezco mucho haber seguido este programa Perfiles y los invitamos en las nuevas emisiones.